Eso. Bueno, entonces el tema de hoy es tratamientos térmicos de enfriamiento continuo. Anteriormente ya habíamos visto los tratamientos térmicos simples y los tratamientos térmicos isotérmicos. Cuando hablamos de tratamientos térmicos de enfriamiento continuo, nos estamos refiriendo a que el enfriamiento es continuo debido a que nosotros calentamos la pieza y la sacamos del horno y la ponemos en un medio de enfriamiento, puede ser agua, aceite, salmuera, generalmente son los que más se utilizan, y entonces obviamente la pieza se enfría continuamente, que es diferente del isotérmico, que recuerden que nosotros sacábamos del horno y enfriamos a una temperatura constante, en otras palabras, sacamos de un horno y metíamos a otro horno, por ejemplo, estamos a 800, sacamos y metíamos a 600, dejamos que ocurriera transformación y listo. Aquí no, aquí sacamos del horno en estado austenítico y de ahí enfriamos directamente en un medio de enfriamiento. Entonces, fíjese que estas son las diagramas. Yo quiero aquí hacer dos comparaciones. Mire el diagrama isotérmico, que era el que nosotros habíamos visto en materiales uno, que es tiempo, temperatura, transformación. También pueden mirar eso en los videos. En YouTube están. En Moodle también está organizada la información. Y fíjese que aquí teníamos temperatura y tiempo, pero aquí recuerden que nosotros trabajamos, era que, por ejemplo, bajamos hasta 600, manteníamos, y aquí podíamos leer la transformación de la austenita a las diferentes fases. Entonces, aquí recuerden que teníamos una línea isotérmica. Este es el diagrama no isotérmico para tratamientos térmicos de enfriamiento continuo, y fíjese que es muy diferente. Aquí, digamos que lo que tenemos son, si ustedes ven, unas líneas que van cayendo, y esas serían las líneas de diferente velocidad de enfriamiento. Generalmente, al final de estas líneas aparece un circulito, como ustedes lo ven acá, y ese circulito hace referencia a la dureza que se alcanza. Bueno, igual esto ya lo debieron ver ustedes en el video, simplemente es como una comparación. Entonces, ojo, esto es enfriamiento continuo, es decir, saqué, dejé enfriando a 600, ocurrió toda la transformación y una vez que ocurre la transformación ya puedo sacar del horno. Mientras que aquí saqué y enfrié en agua, enfrié en aceite, enfrié en salmuera, el agua puede ser agitada, no agitada, etcétera. ¿Listo? Entonces estas son curvas de enfriamiento continuo. Siempre, o siempre no, pero ustedes lo pueden distinguir muchas veces los dos diagramas. En primer lugar, bueno, este no tanto, pero en general este es como una S, también se llama diagrama de la S. Este alcanza a verse aquí como una S, pero no es tan clara. Y lo otro es que generalmente los diagramas SCT, SCT de Continuous Cooling Transformation, generalmente tienen estas líneas, ¿sí? Y al final tiene la dureza. Entonces, mire que este no las tiene. Entonces yo lo puedo distinguir por eso. Bueno, aquí está lo mismo, aquí está la misma cosa. Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de tratamientos térmicos, ¿qué es lo que nos va a interesar realmente? Conocer la dureza a diferentes profundidades de la pieza. Es decir, ustedes cogieron un eje, lo templaron, ustedes quisieran saber cuál es la dureza en la superficie, cuál es la dureza en el centro y de pronto también cuál sería la dureza, la variación de durezas entre la superficie y el centro. ¿Por qué esa variación de durezas? Pues obviamente porque como no es un, un, un enfriamiento isotérmico constante, por ejemplo, mira, aquí está constante, entonces yo tengo que atraviesa ferrita y perlita, y entonces al final voy a tener eh, aquí también dice, mire, dureza en Robert C, entonces voy a tener una dureza del material de 39 Robert C, y finalmente, digamos que la estructura, si yo la miro al microscopio, pues todo la ferrita y la perlita, pero digamos que es homogénea en todo el material. Mientras que aquí, como el enfriamiento es continuo, por ejemplo, tomemos esta, yo bajo esta acá, bueno, esta que está más compleja, llegó ferrita, llegó perlita, llegó vainita e inclusive llegó a martesita. Entonces, si yo tengo
En la microestructura voy a ver esas fases, pero esas fases no las voy a ver homogéneas en todo el material. ¿Por qué no? Porque lo primero que se enfrió fue la parte de afuera. Entonces ahí hay transformación de martensita y seguramente es la martensita que yo voy a ver aquí. Pero como yo estoy enfriando continuamente, lo último que se va a enfriar es la parte de adentro y eso último seguramente voy a tener esta fase. Es decir, en mi material voy a tener un perfil de, digamos, de dureza que corresponde obviamente a un perfil de diferentes fases. Entonces, para poder determinar más que las fases, la dureza, porque a nosotros como ingenieros mecánicos nos interesa más es la propiedad mecánica que la microestructura o la fase que tenga, sí, chévere saberlo y todo, pero finalmente nosotros vamos a diseñar es con la propiedad mecánica. Entonces, para poder determinar cómo es la variación de dureza, entonces se inventaron este ensayo Jomini que ustedes ya lo vieron, y básicamente el ensayo Jomini es un ensayo para determinar la templabilidad de los aceros. Ojo, templabilidad. La templabilidad es una propiedad tecnológica que me habla o me hace referencia a qué tan fácil es templar un acero. ¿Mm? Entonces, fíjese que usted me decía, no tenía muy claro qué era el ensayo Jomini, es un ensayo para determinar templabilidad, no es un tratamiento térmico, no es, o sea, es un ensayo para determinar eso. ¿Y cómo la determino? Bueno, ustedes ya vieron eso, cómo se calienta, cómo se enfría, y también alcanzaron a ver que entonces aquí se empieza a hacer un perfil de durezas, ¿sí? Desde el extremo templado, que sería este, ¿Mm? Y ese perfil de dureza yo lo voy graficando en, en una gráfica de la dureza contra la distancia de la base templada, o también hay dos formas de graficarla, con la distancia, con la base desde la superficie, o también se llama distancia Yomi, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener allí? Entonces, lo que tenemos aquí es que, lo que les digo, aquí entonces, ¿qué voy a tener? Es el enfriamiento continuo, es como si hubiera sido para este tipo de velocidad de enfriamiento. Mientras que para aquí la velocidad de enfriamiento es diferente, porque como el medio o se está enfriando desde este punto, entonces las velocidades de enfriamiento van a ser muy diferentes y lo que voy a tener es una variación de estructura en toda la probeta. Entonces, por ejemplo, mire, mientras que aquí tiene la austenita, se transformó toda martensita para esta probeta, aquí fíjese que viene austenita, entró a perlita, pero no salió por aquí la línea del final, sino siguió y entonces la austenita se me transformó algo a perlita y lo que quedaba siguió transformándose a vainita. Mire, entró en recuerden que esta es la línea de inicio de transformación y esta es la línea de final. Entonces entró a vainita y salió de vainita no por acá, ¿qué quiere decir? Que todavía quedó austenita. Entonces tengo perlita, tengo vainita y entonces entro a martensita y termino, es decir, en este punto voy a encontrar perlita, vainita y martensita. Y en este punto que tiene una velocidad de enfriamiento mucho más baja, entonces venimos acá, entró a perlita y salió de perlita, es decir, toda la austenita se transformó. Y obviamente entonces la dureza acá va a ser diferente y voy a tener ese perfil de dureza, ¿sí? De esta forma. Entonces fíjense que aquí tengo la dureza, ¿sí? Y aquí tengo unos numeritos que, lo que le digo, yo puedo expresar esta gráfica de dos formas, o la distancia es del extremo templado o la distancia Yomini. Y aquí está la tablita para que me definan eso. Entonces yo tengo una distancia Yomini que puede ser, la distancia Yomini es cada un 16avo, es decir, cada una de estas marcas se hace un 16avo. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, distancia Jomini, o tenemos la distancia del extremo templado, que sería ya en pulgadas, sería un 16avo, un octavo, 3 16avos. Y las gráficas que ustedes van a ver del ensayo Jomini y otras gráficas que vamos a utilizar, se trabajan o con esta o con esta. Y realmente lo que me está dando ahí es una velocidad de enfriamiento, es decir, aquí a un 16avo, es decir, acá la velocidad de enfriamiento era de 315 grados centígrados por segundo. Claro, ahí es donde está el agua, digamos que fuertemente agitada. Y a medida que yo voy entrando dentro de la probeta, ¿sí? O sea, hacia acá, esa velocidad de enfriamiento va disminuyendo hasta que tengo velocidad de enfriamiento de
de 2.2, fíjese, ahí va disminuyendo. Entonces, para nosotros, para no complicarnos con la velocidad de enfriamiento, vamos a trabajar con la distancia Jomini o con la distancia del extremo templado, que esa distancia realmente lo que nos está dando es una velocidad de enfriamiento. Y entonces tengo esta gráfica. ¿Para qué? Para tener estas gráficas finalmente. Mire que aquí están dos gráficas se llaman curvas de templabilidad. Entonces ustedes necesitan la curva de templabilidad de diferentes aceros, del 4340 y así sucesivamente. Entonces fíjese que lo que tenemos aquí, mire, son dos curvas. Mira que esta curva está, su eje X es la distancia desde el extremo templado, ¿sí? Normalito, y esta es distancia Jomini, es decir, estas son 10 distancias Jomini. Entonces lo que les decía, yo puedo tener o por este o por este. Bien. Y por otro lado tengo la dureza, Rowell C. ¿Qué podemos observar en esta gráfica? Fíjese que el 4340, por ejemplo, es un acero que en el extremo donde se está templando, es decir, donde está agua, ahí se centra Rowell C. Pero en la parte final donde se está enfriando únicamente por aire y por la transferencia que hace del metal, fíjese que no baja mucho. Tengo 58 más o menos Rowell C. ¿Qué quiere decir? Que este señor es un acero de alta templabilidad, que yo o templándolo en agua o sacándolo al aire, casi que me va a dar la misma dureza. En otras palabras, este señor no se puede normalizar, él se templa. ¿Por qué? Porque seguramente si yo voy a mirar esto por la dureza, sé que es martensita. Entonces recuerde que la templabilidad lo que consigue es, o mejor dicho, el tratamiento de térmico de temple lo que busca es incrementar la dureza por formación de martensita. Bien, entonces fíjense que este señor es de alta templabilidad. Mire, por ejemplo, desde el 1050. Mire que él en agua, mire la dureza que alcanza, de 64, casi martensita completa. Pero fíjese que él a unas velocidades de enfriamiento que son equivalentes, lo que les digo, a la distancia Jomini, va a caer su dureza y va a llegar incluso a una dureza Jomini casi de 20, 18, 16, de 16, Rowell C. Entonces, fíjese que este no es un acero altamente templable, este es un acero de muy baja templabilidad, acero de alta templabilidad. Entonces, estos por aquí serían aceros de media templabilidad. Y básicamente a mí lo que me va a interesar es esta distancia Jomini, porque en función de eso yo voy a poder diseñar los tratamientos térmicos. ¿Y cómo es eso? Bueno, quiero también aclararles algo. Generalmente nosotros vamos a encontrar en la literatura unas líneas que hacen referencia a su templabilidad, como ya lo hemos dicho en el ensayo Jomini, pero realmente no es una línea, es un rango, ¿sí? Porque recuerden que los aceros tienen diferente variación de química, es decir, si usted va a la norma de un acero, por ejemplo el 1080, a usted le va a decir puede tener entre 0.78 a 0.82 de carbono. Hay una variación química, no es que tenga 0.80. Y entonces con esa variación química, entonces realmente voy a tener, según la variación química que tenga, voy a tener un rango. Es decir, quizás aquellos que tienen mayor carbono, voy a tener la curva de templabilidad aquí, y para el mismo 1080, el que tiene menor cantidad de carbono, quizás sea así. Entonces nosotros vamos a tener una línea, un rango de temperaturas. ¿De qué? De templabilidad. Cuando yo tenga esto, y el fabricante muchas veces en su hoja de vida me va a poner esto, nosotros nos vamos a ir por la línea de abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos vamos por la línea de arriba y de pronto mi lote que yo compré era por acá, pues entonces mi diseño me va a quedar mal calculado. En cambio, si yo estoy por aquí y compré un lote que está por aquí, pues bueno, es como si estuviera dando más seguridad a mi diseño. Bien. Y pues bueno, esto ya lo habíamos dicho, entonces aquí las curvas de tratamiento de Continuous Cooling Transformation, ya lo hemos hablado, y entonces empiezan a aparecer un poco de gráficas que han sido desarrollados por diferentes investigadores hace mucho tiempo, donde es posible que nosotros podamos diseñar, eh, digamos, diseñar cuánta dureza
voy a obtener en el acero y a cierta profundidad. Entonces, fíjese, por ejemplo, esta gráfica, todas estas gráficas las voy a explicar y después vamos a hacer problemas para entenderlas un poquito mejor. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que todas las gráficas me van a relacionar la distancia del extremo templado o la curva Yomini. Siempre todas estas gráficas voy a tener esto igual. Igual que puede ser distancias del extremo templado o distancia Yomini. Recuerda que las dos cosas son equivalentes. Entonces, si yo tengo esto, fíjense que yo podría venir de esta gráfica y definir la dureza, ¿sí? Es decir, estas gráficas no me van a definir la dureza, pero yo con esta distancia del extremo templado, vengo rápidamente a esta y según el acero que tengo, puedo definir la dureza en esa localización. Entonces, empecemos con esta. Fíjese que esta es en water mildly agitated, es decir, en agua medianamente agitada. Entonces, si yo meto ahora, ¿qué más tiene esto? Tengo diámetro de la barra, es decir, esto es para barras cilíndricas, ¿sí? Y fíjese que tengo la línea de la superficie de 3/4 del radio, del medio radio o del centro, ¿de qué? De la probeta. Entonces, fíjense que yo, según el diámetro de la barra, yo podría saber, por ejemplo acá, saber cuál es en la superficie, me podría relacionar esa distancia equivalente al extremo templado y con esto voy rápidamente y puedo leer, por ejemplo, aquí, si es un 9310, cuál es la dureza. Entonces, estas gráficas siempre se van a relacionar con las curvas de templabilidad. Y entonces aquí, según el diámetro de la barra, yo podría saber, según la profundidad de temple que yo quiera, cuál va a ser la distancia del extremo templado y por consiguiente cuál va a ser la dureza de mi acero. En otras palabras, con esas dos gráficas podría saber cuál va a ser la dureza de mi acero cuando yo lo temple en agua medianamente agitada y podría saber su dureza en la superficie a 3/4 del diámetro del radio, en la mitad del radio o en el centro. Fíjense que esta es muy parecida a la anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya no es agua, es aceite. Es decir, en lugar de enfriar la probeta en agua, yo la enfrío en aceite. Y la misma, entonces, dependiendo del diámetro de la barra, yo puedo determinar la distancia equivalente y de esta distancia equivalente la llevo a la curva Yomini y puedo determinar la dureza. O al revés, ¿sí? Es en doble vía. Para eso también se han desarrollado unos coeficientes H de severidad, es decir, cada uno de estos medios, miren los medios que yo les mencionaba al principio, aceite, agua y brine, que es salmuera, esos son como los 3 medios más utilizados en la industria. Entonces yo puedo tener agua, aceite agitado, no agitado, agua igual, y entonces fíjese que cada uno de estos medios me va a dar una velocidad de enfriamiento. Y cada una de estas velocidades de enfriamiento, obviamente, mire que yo las puedo relacionar aquí, son la misma, y entonces con esas velocidades de enfriamiento yo voy a tener, digamos, con una velocidad de enfriamiento de 10, yo voy a tener lo que tengo en 5 octavos o en una distancia de 10, es decir, para este acero sería 10 y podría leer la dureza. En otras palabras, yo puedo determinar con esa velocidad de enfriamiento cuál es la dureza que yo voy a obtener del acero. Pero volvemos a lo mismo, para no complicarnos con esta velocidad de enfriamiento, entonces se ha establecido un número H, un coeficiente de severidad de temple, que aquí vuelvo relacionado con la velocidad de enfriamiento. Y entonces, aquí fíjense que tengo más coeficientes H, pero mire que aquí ya incluyen el aire, y fíjense que aquí ya hablan de tipos de agitación leve, moderada, buena y fuerte y violenta. Fíjense la variación de coeficientes H. ¿Para qué me va a servir esto? Básicamente yo voy a tener unas curvas también que me van a relacionar de nuevo el diámetro de la barra con la distancia del temple, pero fíjense que aquí me están diciendo R sobre R es igual a 0, donde lo que yo quiero, R es el diámetro, donde
se alcanza la templabilidad y R es el diámetro de la barra. En otras palabras, lo que yo tengo aquí es que esto es para el centro. En otras palabras, si yo quiero saber cuál es la dureza, quiero no saber, si quiero diseñar la dureza en el centro, entonces utilizo esta gráfica, igual a 0. ¿Cómo así que quiero diseñar la dureza en el centro? Claro, yo tengo un diámetro de la barra, yo tengo una distancia Jomini, y recuerden que la distancia Jomini o distancia del extremo templado es dureza, en otras palabras. Entonces, en otras palabras, es como si yo tuviera aquí una dureza, y entonces yo subo acá, por ejemplo, para un diámetro de 2, para una dureza que me da a los 3/4 del extremo de templado de una 0x, y entonces fíjese que aquí me corta con esta gráfica, y esta gráfica, si me voy a leerla, es 0,35, es decir, es un índice de un coeficiente H de 0,35, que equivaldría entonces, fíjese que aquí, a una agitación leve de aceite. Igual lo vamos a hacer con ejercicios ahorita para que lo entiendan. Entonces, fíjese que esta gráfica me está relacionando la profundidad de temple con el diámetro, con la distancia del extremo templado y con el coeficiente H. Aquí tenemos otra. Entonces, fíjese que esto ya es para 0,5, es decir, la mitad del diámetro del radio, qué pena. Y lo mismo, entonces, esta es cuando yo quiero tener la dureza acá. Seguramente habrá momentos en que yo quiero tener no una dureza en el centro, sino acá, porque aquí para arriba yo necesito otras fases, es decir, no necesito todo martencita, sino de pronto perlita, una perlita fina, una perlita gruesa, etcétera, o vainita, de tal forma que el acero o eso que estoy diseñando, ese eje puede ser, o ese engranaje, aquí sea tenaz. Recuerde que aquí al haber martensita es un acero muy frágil, muy duro. Entonces yo necesito un material donde sea muy duro en el extremo y que absorba mucha energía, es decir, que sea tenaz en el centro. Entonces fíjese que podría utilizar este. Y lo mismo, yo tengo el diámetro de la barra, tengo distancia del extremo templado, que en últimas es dureza, de un acero determinado, y vuelvo y puedo determinar el coeficiente H. Hay otra para 0,8, y estas curvas, a pesar de que solo vamos a tener aquí estas tres, estas curvas están diseñadas para 0,1, 0,2, 0,3, etc. Y entonces este 0,8, ¿qué quiere decir? 80% del centro, es decir, yo necesito definir la dureza hasta aquí, de aquí para adelante no me interesa. Y lo mismo. Bien, hay otras curvas. Por ejemplo, usted ya no tiene una barra, usted tiene un cilindro, un rectángulo, porque si ustedes se dan cuenta aquí todos son para barras. Entonces esta barra me permite relacionar el diámetro de la barra con el espesor, bueno, con las dos, es que aquí no se nota bien. Entonces yo tengo una barra de diámetro 7, ¿sí? Bueno, esto está en pulgadas 100 milímetros, y fíjese que aquí me podría, yo esa barra la puedo definir en términos de largo y ancho para un rectángulo. ¿Mm? O al revés, yo tengo un rectángulo y necesito definir cuál sería la similitud en una barra redonda, entonces hago esto. Y ya teniendo esta similitud, pues me voy a todo esto para poder diseñar la profundidad de temple que yo necesito. Aquí fíjese que hay otra, entonces distancia desde la superficie, debajo de la superficie, y entonces aquí estas ya son distancias muy específicas, ¿sí? Y lo mismo. Entonces aquí yo tengo una distancia debajo de la superficie de 10 milímetros, y entonces aquí podría leer la distancia del extremo templado. ¿En qué? En aceite agitado moderadamente, ¿sí? Y esto sería el diámetro de las barras. En otras palabras, para un diámetro de 100 milímetros, ¿sí? Yo necesito determinar la dureza hasta 20 milímetros de profundidad. Entonces, fíjese, utilizo esto, me vengo aquí y aquí distancia a profundidad de temple, y eso ya me da el Jomini. ¿Listo?